Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien igual que yo. Y hoy les voy a contar una historia. Empecemos. Esta es la historia de Emmett Till, una historia muy triste, pero que también marcó un antes y un después en la historia afroamericana. Emmett Till era un muchacho de 14 años que vivía con su mamá, Mommy Till, en Chicago. Un buen día recibió la visita de su tío abuelo, Moose Gray, el que le contó miles de historias sobre Mississippi, que era donde vivía y trabajaba. Entonces, esas historias hicieron que Emmett tuviera curiosidad por ir a conocer, además que quería conocer a sus primos. Su mamá estaba en desacuerdo porque ella sabía cuál era la realidad en Mississippi, que si bien en Chicago ellos tenían mayor libertad, en la parte sur de Estados Unidos todavía la gente tenía ideas racistas y las personas blancas se creían superiores a las personas afroamericanas solamente por el color de piel. Entonces, ella no quería que Emmett fuera a una realidad a la cual él no estaba acostumbrado. Era un chico que recién estaba aprendiendo de la vida, que no tenía mucho sentido de miedo porque vivía protegido y en un hogar tranquilo. Él de todas maneras insistió y su mamá terminó cediendo, pero siempre y cuando fuera muy cuidadoso. Incluso llegó a decirle que si le tocaba agachar la cabeza, tendría que hacerlo por su seguridad. Emmet seguramente que sí accedió al pedido y a las advertencias de su mamá, pero siendo un muchacho de 14 años tal vez no lo tomó muy en serio y ahora vamos a ver por qué. El día 24 de agosto, Emmett salió con sus primos a pasear y por la noche le dieron ganas de ir a comprar algo. Llegaron a la tienda de los Bryan, en donde estaba Caroline Bryan atendiendo. Sus primos indican que solo Emmett ingresó a la tienda y cuando salió, el primo que se llama Simeón dijo que él había lanzado un chiflido. Él no tenía mucho sentido del miedo o no sabía cuáles eran los límites que tenían que tener en Mississippi. Cuando vio que sus primos se asustaron, en consecuencia a su chiflido, él también se asustó, de repente sin entender muy bien cuáles eran las consecuencias que podría tener una persona afroamericana al tener cierto tipo de conductas que en otros jóvenes tal vez se vería como una broma o en todo caso una actitud incómoda, pero sin mayores consecuencias. Caroline, la joven que recibió ese chiflido, automáticamente fue en busca de su pistola y eso hizo que los jóvenes huyeran. Pasaron 2 días para que su esposo, Roy, se enterara y empezara a buscar a la persona que le había faltado el respeto a su esposa. Se dice que torturaron a otro muchacho afroamericano hasta sacarle la información de quién había sido, porque en un principio pensaron que era este muchacho el que le había hecho esa broma a Caroline. Entonces el muchacho indicó que fue Emmett. El día 28 de agosto en la mañana, Roy fue con su medio hermano Milan en una camioneta en busca de Emmett. Se dice que dentro habían personas afroamericanas que estaban acompañando a estos dos hermanos. También dicen que es muy probable que hayan sido obligados a participar. Cuando llegaron a la casa del tío abuelo de Emmett, fueron en busca del muchacho. Lo amenazaron y lo obligaron a cambiarse para salir con ellos. Los chicos dicen que escucharon una voz de una mujer que venía dentro de la camioneta, confirmando que era Emmett el que le había faltado el respeto. Ellos no dijeron quién era la mujer, pero se considera que fue Caroline la que indicó que había sido Emmett. Emmett asustado salió,
Los señores lo llevaron a un descampado, lo golpearon, lo torturaron y finalmente amarraron su cuello a un alambre con púas para que tenga peso, después de dispararle, y lo lanzaron a un río. 3 días después lo encontraron en Tallahatchie. Fue un pescador el que lo encontró. No habían encontrado el cuerpo a pesar de que su tío abuelo el mismo día denunció el secuestro de su nieto, de su sobrino nieto, por estas dos personas. Cuando encontraron el cuerpo, se encontraba irreconocible por la cantidad de golpes que le habían propinado estas dos personas. La única manera en la cual fue reconocido fue por un anillo que tenía de su padre con las iniciales de su nombre. Eso hizo que iniciara un juicio. Luego veremos los detalles de esto. Cuando su mamá se enteró, pidió que se trasladara el cuerpo a Chicago y ahí se hizo el funeral. Su mamá decidió que en el funeral el cuerpo estuviera expuesto a todos los que fueran a visitarlo para que vean las consecuencias que el racismo había propinado a su hijo. No era la primera vez y no sería la última en que personas blancas abusen de personas afroamericanas simplemente porque creían que eran superiores y porque tenían también reglas que el gobierno mismo impartía, lo cual le daba la razón a estas personas. Cosas como que no podían estar en un mismo centro recreativo, que las personas afroamericanas siempre tenían que darle pase primero a las personas blancas. También había esta situación de que en los buses las personas blancas tenían el derecho de sentarse en los primeros asientos de los buses y las personas afroamericanas tenían que empezar a llenar los asientos desde la parte trasera, y cuando este bus se llenara iba a haber un encuentro de personas blancas con personas afroamericanas. Si ya no había asiento, es algo que me parece muy curioso, porque ahora claro, yo lo veo horripilante, pero era tan normal en esos años, que las personas blancas realmente que creían que eran superiores a las personas afroamericanas. Entonces sucede que si el bus se encontraba lleno y si es que entraba una persona afroamericana, le tocaba estar de pie. Pero si entraba una persona blanca, le tocaba no solamente a un afroamericano pararse para darle el asiento a la persona blanca, sino que les tocaba pararse a todos los que estuvieran en esa fila, porque las personas blancas no podían estar en un mismo lugar que una persona afroamericana. A todos los de esa fila les tocaba pararse y darle espacio a esa persona blanca, y todos los demás asientos quedaban libres también para que más personas blancas pudieran ingresar sin tener que mezclarse o sentarse junto a personas afroamericanas. Entonces, la mamá de Emmett decidió hacer eso, decidió exponer el cuerpo de su hijo para que se dieran cuenta qué extremos tenían que soportar, incluso el dolor de sus hijos, solamente porque una persona blanca creía que era justo lo que había hecho. Así fue como empezó el juicio. El tío abuelo de Emmett fue la primera persona afroamericana en ser testigo en un juicio. Otro detalle es que el jurado fue conformado solo por personas blancas. Fueron 5 días en los que los testigos dieron sus declaraciones y solamente se demoraron 67 minutos en declarar inocentes a los dos medios hermanos.
Un comentario casi escalofriante de uno de las personas que conformaron el jurado fue que si no hubiéramos parado por refrescos, esto no hubiera tardado tanto. Así fue como los hermanos fueron declarados inocentes. Sin embargo, un año después, ellos vendieron su historia a la revista Look, en donde dieron detalles del cruel asesinato, sabiendo ellos que no podían ser juzgados 2 veces por un mismo delito. Ya habían sido declarados inocentes, así que no podían volver a juzgarlos. Ellos contaron la historia como si hubiera sido una hazaña heroica. Muchos años después, la señora Caroline dio una breve declaración y dejó entrever que su historia no era del todo cierta y que tal vez habría exagerado un poco. Terminó diciendo que sea lo que haya hecho el joven, no merecía todo lo que en consecuencia le habían hecho a él. Estos 2 hermanos vivieron una vida normal, tranquila, como cualquier otro, sin tener ninguna consecuencia por sus actos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la historia de hoy. Es una historia muy interesante. Voy a seguir buscando otras historias así porque realmente me interesa saber sobre cómo llegamos a tantos cambios, porque definitivamente para tener cambios fueron muchas personas las que tuvieron que sufrir. Y para que hicieran caso a la población afroamericana, tuvieron que hacer demasiado, sacrificar demasiadas vidas. Entonces voy a seguir transmitiendo este tipo de historias. Son muy tristes, pero fueron historias que trascendieron y gracias a ellas hubieron muchos cambios sociopolíticos. Gracias. Chao.